Buenas noches, mi nombre es Juan Carlos Lagares López, estudiante de Administración de Empresas de la UNAD. En este momento voy a hacer unas preguntas de la entrevista a una conocida de la materia de política. Señora Karina, buenas noches. En este momento me paso a hacerle las siguientes preguntas. ¿Qué diferencias, similitudes y relaciones hay entre Estado, nación y gobierno? Bueno, hasta donde tengo conocimiento, eh, cuando se habla de Estado se habla de todo, no solamente las personas que están ejerciendo un cargo público o una representatividad, sino también de todos los ciudadanos que hacemos como ciudad, digamos todos los ciudadanos que hacemos parte de nuestro territorio. De pronto hablar de nación es como hablar digamos, de todo el recurso, la infraestructura que tenemos a nivel público, también hablar del territorio, también hablar de como estas normas que hacen parte de nuestro país, ¿no? Y por otro lado, gobierno ya es la administración que está en curso, ¿sí? Ya es de pronto el plan de gobierno, el plan de desarrollo que se vaya a trazar, esa visión o ese paradigma que se vaya a llevar a cabo dentro de esos 4 años o dentro de ese tiempo electo. De pronto algunas diferencias o cómo se entrelazan, pues todos están, digamos, entrelazados en el tiempo en el que están, digamos, en curso un gobierno. El gobierno también habla de nación, se piensa en la nación o interactúa entre la nación, pero también tiene que tiene que interactuar obligatoriamente con el Estado. Y pues las diferencias que pienso que existen son también la capacidad de hacer, ¿no? El gobierno, por supuesto, tiene la capacidad de administrar los recursos. De pronto el Estado hace veeduría, aporta también qué es lo que quiere que suceda, pero a veces también tiene que atajar algunos procesos y pues la nación de alguna manera dispone, ¿no? Esto es lo que hay, esto es con lo que hay que trabajar. En la siguiente pregunta dice, ¿qué diferencias, similitudes y relaciones hay entre participación política y democracia? Bueno, la democracia es como tal el sistema de pronto político que podamos llegar a tener. Es decir, la posibilidad de que entre todos o que la mayoría escoja a sus dirigentes, tome las decisiones, es el sistema político que se utiliza acá. Pero digamos la participación política ya es una acción, ¿sí? Si yo como ciudadano hago parte del Estado y no quiero ejercer la participación política, pues no lo hago. Es lo que de pronto hacen la mayoría de personas que se abstienen de tomar el voto. La democracia da hasta para eso, hasta que si tú quieres participar lo puedes hacer y si no quieres participar no lo haces. Pero también es un mecanismo que utiliza la democracia para poder sostenerse. ¿En qué sentido? En que si no están estos espacios de participación política, pues no sería democracia, porque no hay una interacción entre todas las personas que hacemos parte o estamos implicados en protegerlo del territorio. Ok, gracias. ¿Cómo defines política? ¿Y cuál es la diferencia entre política y lo político? Bueno, en algún momento en alguna de las cosas que estudié me hicieron la aclaración. No recuerdo en estos momentos claramente la diferencia, pero algo así como que la política era todo, ¿no? Es decir, si tomamos la decisión de tomar un bus o de irnos en nuestra moto o de irnos en carro, también es política, ¿no? Es tu acción respecto a unas decisiones y los recursos que tenemos, ¿no? Y también es una acción política, por ejemplo, decir que soy gay, decir que si me quiero casar y puedo ejercer esos derechos, eso es la política, ¿no? La política implica hasta la persona que no crea en ella, ¿sí? Y que con las decisiones que se toman. Pero lo político es lo que se mueve, supuestamente hasta donde creo que, o sea, trato de recordar un poco, pero creo que lo político es lo que se mueve, ¿no? Entonces lo político viene a ser los partidos, las alianzas, las determinaciones que hizo tal candidato, es como el momento y las situaciones que convergen en ellos, pero la política de pronto es un poco más grande que lo político, que es lo de pronto donde convergen los intereses también de los candidatos. Okay. La siguiente pregunta dice, ¿qué elementos componen la cultura política? ¿Qué elementos componen la cultura política? Pues ahí, honestamente, no tengo claro punto por punto qué lo puede componer, pero
creería yo que la cultura política es un poco el tema de formación política, la historia política que lleva un país, el sistema político que lleva ese país, también la manera en que de alguna u otra manera se hacen partícipes a los ciudadanos sobre las elecciones, sobre las tomas de decisiones, y pues de pronto también lo que la gente popularmente ve sobre la política, ¿no? La visión popular que hay acerca de ella, de que de pronto el político solamente va por sus intereses personales, de que hace acuerdos o preacuerdos antes de ocupar ciertos cargos, o que de pronto los funcionarios públicos son de esta u otra manera, ¿no? A lo mejor sea eso, solo que a mí me suena eso de cultura política. Ok. Y por última pregunta, ¿qué elementos involucran al ser ciudadano y cómo definiría los derechos y deberes del ciudadano? Pues yo pienso que los derechos son todos los que hay en la Constitución, el derecho internacional humanitario también, o los derechos fundamentales. Pienso que también hay algunos deberes que están consignados dentro del Código de Tránsito, el Código Penal, todos los códigos que puedan haber, o digamos en términos también tributarios, tenemos unas obligaciones. Digamos que estamos armados de muchas resoluciones que nos dicen qué tenemos que hacer, cómo actuar y demás. ¿Sí? Nuestro sistema jurídico y legislativo nos dice cómo definir eso. Pero de pronto, para el ciudadano que no lee estas normas, que no lee la Constitución, es un completo misterio. Entonces yo pensaría que sobre los deberes y los derechos son cosas que van sucediendo y la persona se va enterando. Es decir, a medida, como tenemos un sistema punitivo, es decir, si tú no haces tal cosa, te castigamos con una pena o con una multa o con esto, pues la persona va aprendiendo de él. Y más que todo se va enterando así, porque como no participamos o porque no tenemos formación de esto, yo creo que la mayoría de personas salimos del colegio y no sabemos cuál es el código de tránsito, qué dice el código de tránsito de la Constitución, pues como quien dice, nos la pasamos por la paja. Entonces, creemos a veces que tenemos ciertos derechos que nos los van quitando y a su vez también tenemos unos deberes que no conocemos. Entonces yo podría decir que también está muy mediatizado por la ignorancia y por una intención también de algunas personas que sí conocen, tienen el poder de manejar eso, de que no se sepa hasta dónde llegan esos derechos y cuáles son esos deberes nuestros. Muchas gracias.